Queridos hermanos y hermanas, un saludo a cada uno de ustedes que desde su hogar siguen esta transmisión por la situación de la pandemia que estamos enfrentando. Durante el tiempo de Cuaresma, los textos litúrgicos nos han venido preparando para la celebración de los grandes misterios de nuestra salvación: la muerte y la resurrección de Jesús, que hoy iniciamos con la celebración de este Domingo de Ramos. La primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías pareciera que está escrita el día de hoy. El profeta, ante los graves problemas que enfrenta el pueblo de Israel, que se encontraba en el exilio, sin esperanza y perdiendo la fe, lo alienta proclamando: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Y les comunica además el profeta: mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. Con estas palabras le hace ver Dios al profeta que Él sigue, a pesar de todo, alimentando a su pueblo, aunque el pueblo tenga que continuar enfrentando difíciles situaciones como el exilio. Dos son las actitudes que sobresalen en esta lectura: la escucha y la confianza. Son dos actitudes que ahora debemos de cultivar más ante este problema que enfrentamos: escuchar a Dios y tener confianza en su palabra. Ante las pruebas de la vida aprendemos que confiar en Dios es un don que Él regala a quien lo pide. Y quien escucha su voz aprende a confiar en Él. De esa confianza nace el amor. De esa confianza nace la caridad, para poder ayudar y servir a los demás. El salmo responsorial que hemos recitado recalca un reclamo de confianza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el grito de angustia ante el silencio de Dios. Este Salmo número 21 comienza por este grito desgarrador ante el silencio de Dios en el momento de la angustia. El pueblo se encuentra en el exilio de Babilonia y en él se narra la situación de un crucificado que ha puesto su confianza en Dios y que aparentemente eso no le ha servido de nada. Pero, hermanas y hermanos, pongamos atención. Inicia el Salmo gritando con angustia y termina proclamando la intervención de Dios, cuando afirma: a mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. En esta situación que enfrentamos, podemos hacer lo mismo que el salmista: gritar a Dios nuestro sufrimiento, pero sin dudar un instante de su amor,
sin dudar un instante de que Dios está entre nosotros, que camina con nosotros. Aunque sintamos que Él está ausente, cuando Él está aquí. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses hace hincapié en la humildad del siervo. Y así el apóstol convoca a los cristianos a imitar a Jesús, ya que por su humildad es obediente, siguiendo la voluntad del Padre hasta la muerte de cruz, para rescatar al género humano del pecado por la desobediencia de los primeros padres. San Mateo, en el Evangelio, narrando la entrada de Jesús a Jerusalén, muestra a un Cristo lleno de majestad que reina, pero que será rechazado por el pueblo, sus dirigentes, y es conducido a la muerte. Pero al final será reconocido. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estos principios de humildad y obediencia acompañan a Jesús durante toda su vida, pero son fundamentales en este momento decisivo de su misión. Recordemos, con motivo de las fiestas pascuales que celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto que vivió el pueblo de Israel, llegaban a Jerusalén judíos de las provincias cercanas, pero también de algunos lugares lejanos. Muchos de ellos habían escuchado acerca de Jesús. Otros habían sido testigos de los prodigios que había realizado a medida que recorría las calles montado en el burro. La gente poco a poco lo fue reconociendo. La noticia se extendió y todos se acercaban a él, querían verlo. Jesús entró a Jerusalén como rey, pero lo hizo rompiendo todas las expectativas humanas que se tenían sobre el Mesías, quien salvaría a Israel. Los judíos esperaban un Mesías poderoso. Jesús, en cambio, se mostró humilde, montado en un burro. Además de las multitudes que acogieron con sus cantos y gritos a Jesús, había un grupo que observó con mucha preocupación esta entrada triunfal. Ese grupo, quienes ya habían decidido matarlo, pues Jesús se había convertido en una persona muy incómoda para los líderes religiosos y políticos de Israel. Había denunciado los oscuros manejos para hacer incluso que la religión y las leyes estuvieran al servicio de ambiciones personales, al servicio de personas corruptas. En el relato de la pasión que hemos escuchado se destacan tres personajes cuyos nombres se han convertido en sinónimo de maldad e injusticia, y sus actuaciones estaban muy lejos de vivir la humildad y la obediencia verdadera. Caifás y Anás, quienes ejercían un estricto control religioso, y Poncio Pilato, quien era el gobernador de la provincia del Imperio Romano. Ellos y muchos otros se sintieron amenazados en sus intereses.
en sus seguridades. Estas actitudes nos conducen a tomar conciencia que cuando nosotros nos sentimos amenazados, como en este tiempo de prueba, debemos de tomar la actitud de Cristo, el siervo doliente, quien se hace humilde en obedecer la voluntad del Padre Celestial. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros somos humildes? ¿Cuántos de nosotros, poniendo un ejemplo de este momento, no somos ni siquiera capaces de quedarnos en casa porque sentimos por nuestro orgullo que nadie nos lo puede pedir? Si Jesús ha sido humilde y obediente, ¿por qué nosotros, que nos decimos sus discípulos, no seguimos también en esto muy pequeño su ejemplo? Recordemos, quien es fiel en lo mucho, quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Que esta Eucaristía que celebramos en este Domingo de Ramos tan especial sea una verdadera introducción a la Semana Santa, cuando conmemoramos el amor infinito de Dios Padre, que nos entrega a su Hijo para que a través de Él podamos participar de la vida divina, compartiendo su Pascua. Hermanas y hermanos, deseo invitarlos de todo corazón para que estos días santos sean realmente santos, dedicados a Dios en la familia. En ella oren, expliquen a sus hijos el amor de Dios y la necesidad de ayudarnos todos como hermanos, siendo humildes y obedientes. Y pidan a nuestra Madre Santa María de Guadalupe nos acompañe y que interceda por nosotros. Que así sea.